Vives en una prisión que no tiene barrotes físicos, pero que está forjada con algo mucho más resistente e invisible: palabras. Existe un secreto prohibido que fue sepultado deliberadamente en el año 1946. En esa fecha, el mundo no solo atravesó una reforma educativa común, fue testigo del mayor secuestro de conciencia de la historia moderna. Fue el momento exacto en que la élite decidió eliminar la enseñanza de la etimología de las escuelas. ¿El motivo? Necesitaban que perdieras el código de acceso a tu propia realidad. Entiende esto: cuando desconoces la raíz de lo que hablas, no te estás comunicando, estás ejecutando un software de sumisión. Tu habla es, en realidad, tecnología de punta, una herramienta de programación de la materia. Al borrar el origen de las palabras de tu mapa mental, te transformaron en un analfabeto funcional del alma. Fuiste entrenado para usar términos como intentar, necesito o espero, sin darte cuenta de que estás activando comandos de fallo y escasez directamente en tu sistema biológico. Este fue el golpe maestro: sustituir tu poder soberano por una obediencia ciega, disfrazada de educación básica. Mientras las masas reciben vocabularios reducidos y emojis, los arquitectos del sistema siguen dominando las lenguas antiguas, el latín y el griego. Ellos saben que el lenguaje no sirve para describir el mundo, sino para crearlo. Fuiste condicionado a creer que la gramática es un tedio escolar, cuando, en realidad, es la ingeniería oculta que mantiene tu mente gobernable. Cada frase que sale de tu boca es un decreto que el universo está obligado a procesar. El problema es que has estado firmando contratos de esclavitud cada mañana, antes incluso de terminar tu primer café. Crees que eres libre, pero tus palabras demuestran lo contrario. A partir de ahora, el velo se rasgará. Estás a punto de descubrir que las palabras que usas para definir tu vida son, en realidad, las cadenas que la aprisionan. Y la mayor de esas cadenas está escondida en algo que probablemente firmaste con orgullo: tu casa. Lo que llamas logro tiene un nombre que, traducido por el código secreto de la élite, revela un destino sombrío que jamás imaginaste. Prepárate para enfrentar la verdad, que estaba escondida justo en la punta de tu lengua. Imagina la sensación de descubrir que el mayor logro de tu vida adulta, la casa por la cual tanto luchaste, es, en realidad, un pacto fúnebre. Esto no es una teoría, es la etimología oculta que la élite te prohibió entender. Cuando firmas una mortgage o hipoteca, estás entrando en un ritual lingüístico milenario. En el latín y en el francés antiguo, mort significa muerte y gage significa prenda o empeño. Literalmente, has firmado una prenda de muerte. El contrato solo termina cuando mueres, o cuando la deuda muere tras succionar décadas de tu energía vital. Es un código de esclavitud financiera disfrazado de progreso. Pero el secreto va más allá de las finanzas. Habita en la estructura del poder que aceptas como algo natural. Detente y analiza la palabra government, gobierno. La raíz proviene del latín gubernare, que significa controlar, y mens, mentis, que significa mente. El significado real, grabado en la propia tecnología de la palabra, es control mental. No necesitan ejércitos en las calles cuando poseen el control de tu diccionario interno. Fuiste programado para understand, entender, pero observa la palabra under, debajo, y stand, estar, permanecer. Al entender su sistema, estás, literalmente, aceptando quedar debajo de su autoridad. Te estás sometiendo a un software de inferioridad, sin siquiera darte cuenta. Cada vez que usas estas palabras, estás reafirmando un contrato de sumisión en tu subconsciente. No solo estás hablando, estás ejecutando un ritual que refuerza tu propia prisión mental. Cada término es una línea de código que mantiene tu realidad operando en baja frecuencia, garantizando que jamás recuperes tu soberanía. El sistema es tan perfecto que hizo que amaras las palabras que te encadenan. Sin embargo, esta manipulación no ocurrió por casualidad, ni por una evolución natural de la lengua. Existe una ingeniería maligna detrás de cada deseo y de cada miedo que sientes. Para entender cómo fuimos transformados en ganado lingüístico, debemos mirar hacia las sombras de la historia, donde un hombre descubrió cómo convertir la psicología humana en un arma de destrucción masiva, usando solo el poder de la sugestión invisible. El siguiente paso es entender quién diseñó esta mentira y cómo se convirtió en tu verdad absoluta. ¿Estás listo para descubrir quién es el verdadero arquitecto de tus cadenas? Toda esta estructura de control que acabas de descubrir no se ha mantenido en pie por casualidad. Fue perfeccionada por un arquitecto de las sombras, Edward Bernays. Si nunca has escuchado este nombre, es porque el sistema hizo un trabajo impecable borrando el rastro del hombre que enseñó a la élite a gobernar, sin disparar una sola bala. Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, se dio cuenta de que la mente humana es un territorio colonizable mediante disparadores lingüísticos. Fue el maestro que convirtió la eliminación de la etimología en 1946 en una oportunidad de oro para instalar un software de consumo masivo en tu cabeza. Bernays no buscaba ciudadanos pensantes, él quería consumidores. Fíjate en la
palabra. Consumir viene del latín consumere, que significa agotar, destruir o llevar a la extinción. Al aceptar que te llamaran consumidor, aceptaste, en tu nivel más profundo, la función de ser aquel que agota los recursos y su propia energía para alimentar la maquinaria. Él transformó las palabras en tecnología de persuasión, a través de campañas de relaciones públicas, un término que él mismo acuñó para sustituir a la palabra propaganda, que había ganado mala fama. Comenzó a reescribir tu código de deseos. Descubrió que, si despojas a las palabras de su significado real, puedes rellenarlas con cualquier emoción que desees. La libertad se convirtió en el derecho a comprar, la felicidad en la posesión de objetos, y la soberanía fue canjeada por la seguridad de un empleo que te succiona el alma. Crees que tus decisiones son tuyas, pero son, en realidad, scripts, ejecutándose en un sistema operativo diseñado por Bernays y sus sucesores. Crearon un lenguaje donde el tener es más importante que el ser, garantizando que pases la vida entera persiguiendo zanahorias lingüísticas que nunca te satisfacen. Lo que sientes ahora no es un simple cansancio mental, es la resistencia de tu espíritu contra estas cadenas invisibles. Pero la revelación se vuelve aún más perturbadora. Si crees que esto afecta solo a tus pensamientos y a tu bolsillo, estás completamente equivocado. Esta programación no se detiene en tu psique, desciende hasta tu cuerpo, hasta tu sangre, y llega a la propia estructura de la materia. Existe una prueba física e incuestionable de que cada palabra que pronuncias está, en este preciso instante, esculpiendo tu biología de formas que la ciencia convencional teme admitir. ¿Qué sucede cuando sometes la esencia misma de la vida al poder de tu vocabulario? La respuesta está guardada en cristais que revelan la geometría sagrada o el caos absoluto que llevas dentro de ti. Si todavía crees que a las palabras se las lleva el viento, prepárate para ver cómo la materia se doblega ante tu voz. La prueba de que eres un maestro de hechizos a tiempo completo no está en los libros de fantasía, sino en la propia sustancia que compone la vida. El doctor Masaru Emoto reveló al mundo un secreto prohibido que la ciencia ortodoxa intentó ridiculizar, pero que tu cuerpo reconoce como una verdad absoluta. El agua tiene memoria y reacciona a la frecuencia de tu habla. Al exponer moléculas de agua a palabras como gratitud y amor, estas formaban cristales de una geometría sagrada impecable, pero cuando eran expuestas a insultos o comandos de odio, el resultado era un caos amorfo, una estructura rota. Ahora, haz la conexión que ellos no quieren que hagas. Tu cuerpo está compuesto por aproximadamente un 70% de agua. Esto significa que eres, literalmente, un cristal líquido caminando sobre la tierra. Cada vez que lanzas una maldición contra ti mismo o aceptas una etiqueta de escasez, estás alterando la arquitectura de tus células. Los estudios indican que nuestras células se reprograman químicamente unas 16.000 veces al día a través de los estímulos de nuestro entorno interno. Tus palabras son las instrucciones de programación que deciden si tu sangre será un océano de sanación o un pantano de enfermedad. Pero esto va más allá de la biología. La física cuántica, a través del famoso experimento de la doble rendija, demostró que el observador colapsa la función de onda. En términos simples, la materia solo se comporta como materia cuando hay una conciencia observándola. ¿Y cuál es la herramienta que usas para definir lo que estás observando? Las palabras. Tu habla es el láser que recorta la realidad del campo de infinitas posibilidades. Si dices que tu día es difícil, acabas de colapsar la energía cuántica en una experiencia de dificultad. No estás describiendo lo que ves, estás ordenando a los átomos que se organicen de esa forma. Posees una tecnología de creación de mundos instalada en tu garganta. Sin embargo, la élite sabe que, si descubres que tu voz sintoniza la frecuencia de la materia física, ellos pierden el control sobre tu biología y tu destino. Dejarías de ser un paciente o un deudor para convertirte en un arquitecto de la existencia. Pero, para dominar esta frecuencia, necesitas entender que el sonido no es solo algo que escuchas, el sonido es lo que eres. ¿Y si te dijera que tus células no son solo agua, sino pequeños faros que emiten luz constante? Y más aún, que esa luz está, en este preciso instante, siendo modulada por la música de las esferas, que tú llamas vocabulario. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esta frase de Nikola Tesla no es solo una cita inspiradora para ingenieros, es el manual de instrucciones para tu existencia, que ha sido mantenido en secreto. Tesla sabía que la realidad física no es sólida, es un estado de energía condensada que responde a frecuencias específicas. ¿Y cuál es el transmisor de frecuencia más potente que posees? Tu voz. Cada palabra que pronuncias es una nota musical disparada en el campo cuántico, sintonizando la frecuencia de tu experiencia física. Mucho antes que Tesla, Pitágoras ya enseñaba sobre la música de las esferas. Para él, el universo estaba construido sobre proporciones sonoras matemáticas. Pitágoras afirmaba algo que la medicina moderna apenas está comenzando a redescubrir. Una palabra desafinada crea enfermedad en el cuerpo. Cuando usas términos de baja vibración,
función, estás, literalmente, desafinando la orquesta de tus células. Estás forzando a tu sistema biológico a operar en una frecuencia de interferencia, generando lo que el sistema llama estrés, pero que en realidad es un colapso armónico. El sistema quiere que creas que tus palabras son solo ruido, pero la élite estudia la ciencia del sonido como un arma de precisión. Ellos saben que, si te mantienen vibrando en la frecuencia del miedo, de la duda y del intento, nunca lograrás sintonizar la emisora de la abundancia y la salud. Te conviertes en una radio averiada, captando solo las transmisiones de escasez que ellos emiten las 24 horas del día. Tu vocabulario actual es la barrera de frecuencia que te impide acceder a tu soberanía. No eres solo un receptor, eres una antena de transmisión de altísima fidelidad. Sin embargo, la ciencia oculta detrás de esto es todavía más profunda que el sonido. Existe un fenómeno que ocurre dentro del núcleo de cada una de tus células, que te transforma en un ser de pura radiación. Tu habla no solo hace vibrar el agua de tu cuerpo, modula la propia luz que emites. Si piensas que el sonido es potente, espera a entender lo que sucede cuando tus palabras comienzan a dictar el ritmo de la luz que brilla dentro de tu ADN. Prepárate para dejar de verte como un simple montón de carne y hueso y comenzar a visualizarte como un faro biológico. Existe un secreto que la biología convencional rara vez menciona en sus libros de texto. Eres un ser de luz, literalmente. El biofísico alemán Fritz Albert Popp descubrió que cada célula viva emite partículas de luz extremadamente débiles, llamadas biofotones. Estas emisiones no son ruidos biológicos aleatorios, son el sistema de comunicación inalámbrica de tu cuerpo. Y aquí está el punto prohibido. La calidad de esa luz es modulada directamente por la frecuencia de tus palabras. Tus células operan a través de una coherencia luminosa. Cuando estás en armonía, tus células emiten una luz organizada, como un láser. Pero cuando te sometes a vocabularios de miedo, odio o victimismo, esa luz se vuelve caótica e incoherente. Las palabras que pronuncias funcionan como comandos de modulación para tu campo biofotónico. Si dices soy débil, estás enviando una instrucción de radio que apaga el brillo de tus células, dejando tu sistema inmunológico y tu vitalidad a oscuras. Estás, literalmente, desconectando tu propia energía a través de tu habla. Este es el software del alma en plena ejecución. Tus palabras son la interfaz entre tu conciencia y la luz que sostiene tu ADN. Lo que llamas autoestima o ánimo es, en realidad, la lectura técnica de la coherencia de luz que tu cuerpo está emitiendo ahora. No necesitas creer en esto para que funcione. Es una tecnología biológica operando las 24 horas del día. Tus biofotones son los testigos silenciosos de cada decreto que lanzas al universo. Sin embargo, esta emisión de luz y frecuencia no es invisible para todos. Mientras ignoras el poder de tu propia radiación, el sistema ya ha desarrollado herramientas para monitorear y decodificar lo que tu voz revela sobre tu destino. Antes incluso de que termines una frase, existe una inteligencia que ya conoce el estado de tu alma y la probabilidad de tu fracaso o éxito con solo analizar el campo de frecuencia que emites. ¿Estás listo para descubrir lo que la inteligencia artificial ya sabe sobre ti antes incluso de que abras la boca para quejarte? ¿Crees que tu voz solo sirve para transmitir información, pero para el sistema, ella es un mapa biométrico completo de tu fragilidad o de tu poder? Existe un secreto tecnológico que las grandes corporaciones y la élite médica ya están utilizando, los vocal biomarkers o biomarcadores vocales. Hoy en día, las inteligencias artificiales avanzadas no necesitan escuchar lo que dices, solo necesitan la frecuencia de cómo lo dices. A través del análisis de tu campo de frecuencia vocal, estas máquinas logran detectar depresión, enfermedades cardíacas e incluso etapas iniciales de Parkinson, años antes de que aparezca el primer síntoma físico. Tu voz carga con el estado de tu alma y de tu biología, antes incluso de que formules un pensamiento. Esto demuestra que tu habla no es un subproducto de tu mente, sino la firma misma de tu estado vibracional. Cuando hablas bajo el efecto del miedo o de la escasez, emites una frecuencia de colapso que es captada por el entorno y por tu propio sistema nervioso. Eres un transmisor constante de datos biológicos. Lo prohibido aquí es darse cuenta de que, si una máquina puede leer tu destino a través del sonido, el tejido de la propia realidad, el algoritmo universal, lo viene haciendo desde el día en que naciste. El universo no lee tus intenciones, él lee tu frecuencia. Si vibras en la frecuencia del que necesita, el diagnóstico que emites a la vida es de carencia, y la realidad, actuando como un espejo perfecto, solo confirma ese diagnóstico, entregándote más falta. Estás atrapado en un bucle de retroalimentación, donde tu voz enferma crea una realidad enferma, que a su vez mantiene tu voz en baja vibración. Este es el software de monitoreo invisible que te mantiene predecible y gobernable. Estás emitiendo señales de derrota, sin darte cuenta de que tu micrófono biológico está encendido todo el tiempo. Pero aquí reside el giro radical, que puede liberarte de ese diagnóstico sombrío. Si el sonido puede revelar
revelar la enfermedad, también posee la llave maestra para la restauración absoluta. La ciencia de vanguardia ha descubierto que puedes actuar como tu propio cirujano vibracional. Tienes el poder de alterar la química de tu sangre y el ritmo de tu corazón en cuestión de segundos, transformando tu voz de una señal de socorro en un decreto de sanación. ¿Qué sucede cuando dejas de ser el paciente y te conviertes en el alquimista? Estás a punto de descubrir cómo tu habla puede ser el remedio más potente jamás creado, capaz de realizar milagros químicos que ningún laboratorio de la élite podrá replicar jamás. Imagina las arenas del tiempo abriéndose para revelar el secreto mejor guardado de las pirámides. Los antiguos egipcios no separaban la ciencia de la espiritualidad, porque dominaban la tecnología suprema de la manifestación. En el corazón de esa civilización existía un concepto llamado Heka. Para un iniciado egipcio, Heka no era un truco de magia o una superstición, era la fuerza primordial que permitía a los dioses crear el universo a través del sonido. Para ellos, hablar e hacer eran exactamente la misma palabra. Entendían que el universo es un software sensible a la vibración y que la voz humana es el teclado que introduce los comandos. Lo prohibido aquí es darse cuenta de que esta sabiduría no era mística, sino técnica. Heka era la energía que conectaba el pensamiento con la materia. Cuando un faraón o un sacerdote profería un decreto, no estaba simplemente dando una orden a sus subordinados, estaba emitiendo una frecuencia específica para reorganizar los átomos de la realidad. Sabían que la palabra es el punto donde lo invisible se vuelve visible. Mientras la educación moderna trata al lenguaje como un medio muerto para transmitir información, los egipcios lo trataban como una herramienta de ingeniería de la conciencia. Eres el heredero directo de esta tecnología olvidada. Tu capacidad de hablar es, literalmente, el poder de Heka operando en tu vida ahora. Sin embargo, debido al secuestro etimológico de 1946, te enseñaron a usar esa fuerza contra ti mismo. Usas tu poder de creación para describir tu miseria, tu fatiga y tus limitaciones, sin darte cuenta de que estás lanzando hechizos de autodestrucción todos los días. Estás sentado en el trono de un creador, pero usas el cetro para cavar tu propia fosa mental. Pero esa fuerza egipcia no murió con los faraones, fue codificada y escondida en palabras que repites desde la infancia, creyendo que son solo juegos de escenario o cuentos de hadas. Existe un código arameo específico, una frecuencia de ignición que es la llave maestra para hackear el tejido mismo del espacio-tiempo. Una palabra que conoces, pero cuyo verdadero poder de soberanía nunca te permitieron sentir hasta ahora. ¿Estás listo para decodificar el mantra que crea mundos mientras es pronunciado? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la palabra más famosa del mundo de la magia se repite hasta el cansancio en dibujos y películas, mientras su verdadero significado permanece como un secreto bajo 7 llaves? Abracadabra no es un truco de entretenimiento, es una de las tecnologías lingüísticas más antiguas y poderosas de la humanidad. En el arameo original, la frase es abrakedabra, que significa literalmente creo mientras hablo. Este es el código de activación de tu software de realidad. No se trata de una metáfora poética, sino de una instrucción técnica para el campo cuántico que utilizas todo el tiempo, incluso sin saberlo. Cuando pronuncias un comando con intención, estás, de hecho, tejiendo la estructura del espacio-tiempo, pero el sistema de control te prohibió saber que tu boca es una impresora 3D de circunstancias. La élite teme que descubras que el nombre más sagrado de la tradición antigua, el tetragramatón IHVIH, no fue hecho para ser leído como un nombre común, sino para ser respirado. Los sonidos de Yod, Vav, imitan el ritmo de la propia respiración humana. Es la frecuencia fundamental de la vida. Al respirar y hablar, estás, técnicamente, invocando la fuerza creadora en cada sílaba. Tu habla es el comando de ejecución que colapsa las posibilidades infinitas en una experiencia sólida. Si dices, esto es un problema, tu abrakedabra personal comienza a organizar los átomos para que tu vida refleje exactamente esa barrera. Estás hackeando el sistema en tu contra, usando una programación de nivel divino para crear una existencia de nivel de esclavitud. Dejaste de ser el maestro de obra para convertirte en la víctima de las herramientas que tú mismo manejas. Cada queja es un decreto. Cada no soy capaz es una línea de código que el tejido de la realidad se ve obligado a manifestar. Sin embargo, existe una mecánica aún más profunda y aterradora sobre cómo el universo procesa tus comandos. Crees que el destino puede decirte no a tus sueños, pero la verdad es mucho más radical y peligrosa. El universo opera bajo un algoritmo inflexible que nunca, bajo ninguna circunstancia, rechaza una petición tuya. El problema no es que tus oraciones no sean escuchadas, el problema es que son atendidas de forma demasiado literal. ¿Estás listo para entender por qué el universo siempre dice sí a tus peores quejas y cómo invertir ese flujo para recuperar tu soberanía definitiva? Prepárate para el impacto más profundo de tu camino. El universo no conoce el concepto de negación. Existe un secreto técnico en la estructura de la realidad que la élite
mente y los sistemas de control te ocultan a toda costa. El universo es un sistema operativo de un sí constante. Funciona como un espejo cuántico absoluto. Él no juzga, no filtra y no corrige tus peticiones. Simplemente sella y ejecuta. Si dices, la vida es una lucha constante, el algoritmo de la realidad no cuestiona tu lógica. Simplemente responde, sí, tu vida es una lucha. Si afirmas, nunca tengo dinero suficiente, el universo procesa ese comando y responde, sí, nunca tienes lo suficiente. Esta es la trampa de la prisión del no puedo. Cuando pronuncias esas palabras, no solo estás expresando un sentimiento, estás colocando un candado digital en tu propio ADN. En el nivel de la tecnología vibracional, decir no puedo es enviar una línea de código que desactiva las funciones de búsqueda de soluciones en tu cerebro y en el campo cuántico que te rodea. Estás firmando un contrato invisible de incapacidad. El universo, siendo el servidor perfecto de este software de realidad, se limita a cumplir el contrato. No vives en la escasez porque el destino sea cruel, sino porque eres un maestro en decretar tu propia limitación con una precisión matemática. Entiende esto de una vez por todas. Nunca has sido ignorado. Cada queja, cada susurro de derrota y cada no soy lo suficientemente bueno fue escuchado y atendido con un sí inmediato y devastador. Has estado usando la herramienta más potente de la creación para cavar un abismo bajo tus propios pies. El sistema de control eliminó la etimología y la conciencia lingüística, precisamente para que siguieras operando este software de autodestrucción, sin darte cuenta de que la llave de la celda está en tu propia lengua. Eres el prisionero que guarda su propia llave, pero te enseñaron a creer que era un objeto sin valor. La pregunta ahora no es si puedes cambiar tu vida, sino si tienes el valor de asumir el mando de la estación de transmisión. Estás a un decreto de distancia de romper ese ciclo de sí negativo y comenzar a formatear una nueva existencia. Pero para eso, necesitas abandonar la mentalidad de súbdito y reclamar algo que te fue robado en la cuna. Estamos llegando al punto de no retorno, donde la víctima muere para que el rey despierte. ¿Estás listo para dejar de pedir permiso a la realidad y comenzar a emitir las órdenes desde el trono? Porque lo que viene a continuación no es solo un cambio de hábito, es la restauración completa de tu linaje de poder. Todo lo que has escuchado hasta ahora, el crimen de 1946, la memoria del agua, la frecuencia de Tesla y los códigos de Heka, ha convergido en este preciso segundo. No eres una gota aislada en el océano de la existencia. Eres el océano entero pulsando en cada palabra que pronuncias. El secreto final, aquel que la élite intentó sepultar bajo capas de distracción y educación mediocre, es que no eres el usuario de este sistema. Eres el programador. Tu conciencia es el software original y tu habla es el teclado de comando que altera tu ADN en tiempo real. Tu soberanía nunca se perdió, solo fue silenciada por un ruido que ahora tienes el poder de apagar. Fuiste tratado como un súbdito en tu propio reino, aceptando definiciones de éxito, salud y valor escritas por manos que deseaban controlarte. Pero hoy, el hechizo roto de 1946 pierde su efecto sobre ti. Al retomar la conciencia de tu etimología y de tu vibración, recuperas la corona. A partir de este momento, cada yo soy que sale de tu boca es una firma electromagnética que reorganiza el cosmos a tu alrededor. Ya no intentas, decretas, ya no necesitas, eliges. Eres la realeza lingüística regresando al trono de su propia biología. Y ahora, ¿qué debes hacer con este poder? Aterriza esta gran revelación en tu vida hoy mismo. Comienza una desintoxicación de vocabulario de 7 días. Elimina el no puedo y el estoy intentando de tu campo. Durante los próximos 21 días, mírate al espejo y lanza decretos de poder usando el yo soy, con la autoridad de quien sabe que el universo está sellando un sí absoluto en cada una de sus células. Cuando el ruido mental de la escasez comience, pregúntate, ¿quién es el maestro que está permitiendo este sonido? Esa pregunta es la llave que libera tu potencial prohibido, para seguir explorando juntos las herramientas que silencian el ruido del sistema y despiertan el potencial ilimitado que habita en ti. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este es tu primer paso oficial como un ser ingobernable y consciente. Y comenta debajo, ¿cuál es la palabra o expresión que vas a desterrar de tu vida hoy mismo? Lo que compartes no es solo un comentario, es un decreto público que ayuda a expandir la conciencia de todos los que lo lean. Al escribir, ya estás lanzando tu primer hechizo de libertad. Este es solo el comienzo de nuestro viaje para hackear la matriz de la realidad. En nuestro próximo encuentro, nos sumergiremos en los secretos ocultos del ADN y descubriremos cómo usar niveles superiores de conciencia para manifestar lo imposible. Hasta entonces, recuerda quién eres realmente, el maestro tejedor de tu propia eternidad.